Nos da el vector F1. Me dice que este vector tiene un valor de 300 newtons. Y forma un ángulo con el eje X de 30 grados. También tengo un vector F2 que también forma, bueno, es más inclinado, ¿no? Tengo un vector F2, el de rojo, que también forma un ángulo de 30 grados, pero ahora lo forma con la Y. Y F2 me está diciendo que vale 600 newtons. Tenemos un tercer vector, el que voy a dibujar aquí, como de colores, que forma un ángulo de 50 grados y que vale 450 newtons. Como vimos, vectores tienen dirección y sentido. Y tenemos nuestro cuarto vector, que este cuarto forma un ángulo de 20 grados. De 20 grados y vale o tiene un valor, nos están diciendo, de 175 newtons. Entonces, antes de resolverlo, vamos a ver qué nos piden, ¿no? Dice, nos piden calcular la resultante de la suma de estos vectores y la dirección, cuyas direcciones se indican a continuación. Entonces, si queremos calcular la resultante, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me dice qué tengo que hacer? ¿O qué voy a ocupar? Quieren que calcule la resultante de esos 4 vectores, ¿no? Al decirme que calcule la resultante, me están diciendo que sume yo esos vectores. Pero ¿cómo lo sumo? ¿Alguna idea? Bueno, de lo que mencionamos en la teoría de cómo sumarlos. ¿Alguna idea de cómo sumar dichos vectores, ¿no? Que son 4 vectores. F1, F2, F3 y F4. Pues sumando los ángulos, No, sumando ¿no? las componentes. De hecho, creo que se supone que para conocer la magnitud de ese vector o de todos los vectores, hay una fórmula que nos dio que es A es igual a la raíz cuadrada de la suma, en este caso vector el F1, el F2 más al cuadrado, perdón, más el F2 al cuadrado, más el F3 al cuadrado, más el F4 al cuadrado. Pero necesitamos las componentes. Yo necesito todas las componentes en X, sumarlas, elevarlas al cuadrado y necesito todas las componentes en Y. ¿Cómo le vamos a hacer entonces, no? Pongan mucha atención porque este va a ser de sus primeros problemas de examen, ¿no? Que va a venir. Yo le quiero sacar las componentes a mi primer vector.
Ya formé mi triángulo rectángulo. Tengo una componente que va a ser en X, que va a ser F1 en X. ¿Por qué F1 en X? Porque la fuerza es F1, ¿no? Y voy a tener una componente en Y. Acuérdense que la componente en X es la que está enfrente del ángulo y la componente en Y es la que está al lado del ángulo. Por eso son componentes rectangulares. Una que está enfrente y una que está al lado. Son las que acabo de dibujar en verde. Entonces, ¿cuánto vale f de 1 en x? ¿Alguien puede decirme cuánto vale esa componente? Vean las fórmulas que anotaron. O sea, para obtener la resultante, tengo que obtener las componentes tanto en x y de y de cada uno de estos vectores. Vean las fórmulas que ocuparon, que anotaron, perdón, y díganme cuánto vale la componente en x de f1, ¿verdad? X es igual a coseno de teta. No, f1 en x. Ah, sí. ¿Cómo sería? Vean quién es la hipotenusa. La hipotenusa es el vector f1, ¿no? Y vean cuánto vale. Es que deben ser muy observadores, ¿no? Ok. Yo ya tengo las fórmulas, ¿no? Hay que saber aplicarlas, ¿no? ¿Cuánto valdrá f1x? Pues como está la Recuperamos fórmula, como el seno. sería f1. Ahí teníamos que era a. Aquí el vector se llama f1, no se llama a. Se llama f1. f1 por el coseno, ¿no? Coseno de teta. ¿Por qué coseno, no? Porque es el cateto opuesto, es el que adyacente, perdón. F1, aquí es en Y, miren. Ajá. Y yo le puse en X, aquí es en Y. Y acá es en X, ¿no? Acuérdense que en X el cateto es el adyacente, ¿no? Le corresponde el cateto adyacente. A cateto adyacente le corresponde coseno. ¿Cómo sería F, la componente de F1 en Y? Ya. ¿Cómo quedaría la ecuación? F1 seno de teta. Exactamente. En lo que anotaron el vector se llamaba A. Aquí el vector se llama, pues se llama F1. Uh-huh. El vector azul lo están descomponiendo en sus componentes rectangulares, las de verde. Una componente en X, la que está al lado del ángulo, y una componente en Y, la que está enfrente del ángulo. Díganme el valor de cada una de las componentes, el valor numérico, ahora sí. Sería 300 coseno de 30. Exactamente. Exactamente. Sería 259.80. Entonces, El primero. uh-huh. ¿Y el segundo? ¿Qué sería? X es igual a Vean que lo que cambia es el nombre del vector nada más, ¿no? Se llama F1, no se llama A. F1 seno de teta. 150. 300. ¿50? 150. 150. Ya tengo las componentes del primer vector en X, pero para obtener la resultante, lo que me está pidiendo el problema, la magnitud, perdón, necesito las componentes de cada uno de los vectores. Vamos a obtener ahora las componentes del vector Y, del vector F2. Chingada, vete de aquí. La primera componente
La componente en X va a ser la que está enfrente, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Qué es la que está en X? F2 de X, ¿no? La llamamos. ¿Cómo se llama el vector ahora? F2 de X. Es la que está enfrente, la que habíamos... Aquí vean que la componente en Y resultó la que estaba enfrente del ángulo, ¿no? Pero por la posición de nuestro vector, miren, ¿quién está enfrente? ¿Qué eje está enfrente? Es como si ustedes movieran este eje. A mi calculadora. Es como si ustedes movían este eje hacia arriba, ¿no? Si no lo logran visualizar así, pues más fácil. Tienen esta otra componente, ¿no? La componente en Y. ¿Sí o no? Miren, tienen la componente en Y. ¿Por qué en Y? Porque es el eje Y. La componente en Y. Si no lo entienden, les digo, me dicen, porque si no, les va a complicar mucho la tarea. Tengo mi componente en 2. F2. En X. Yo sé que sus componentes van a ser estas, las moradas que acabo de dibujar. El triángulo rectángulo que se formó. Se formó un triángulo rectángulo. En cada uno estoy formando un triángulo rectángulo. Para que les quede más claro, tengan en cuenta las definiciones del seno de teta que dijimos. Seno de teta es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto del triángulo rectángulo que se les forma. Vean quién es el cateto opuesto y vean quién es el cateto adyacente. Seno de teta. Si ustedes tienen en mente estas dos definiciones y en su triángulo la saben, es adyacente, y en su triángulo rectángulo saben identificarlas, les va a ser muy sencillo. Vean que ¿quién es el opuesto en la fuerza F2? El opuesto es X. Exacto. ¿Y quién es el adyacente? ¿Quién está adyacente al ángulo? Y. Y. Exacto. ¿Cómo sería el signo de la componente en X? En X sería negativo. Exacto, por la posición de los cuadrantes, ¿no? ¿Y en Y cómo sería? Positivo. Exacto. Ahora díganme cómo quedaría la fórmula de la componente en 2. Ok. Tienen que tener en cuenta Sería, estas definiciones, ¿ok? sí. En este En caso X sería menos 2F menos F2 coseno de teta. No, no, sería el seno, ¿no? Seno, perdón, sí, cierto. Sí, porque es el opuesto, ¿ya vieron? Ese es el opuesto, sí, cierto. Ajá, y la segunda, ¿cómo sería? Sería F2 coseno. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Las opuestas le corresponden al seno siempre. Las adyacentes les corresponden al coseno. Ahora sí, díganme los valores numéricos. No es tan difícil. Nada más como tener en cuenta esas dos definiciones del seno de teta y el coseno. Y ver quién es el opuesto, ¿no? Entonces sería F2, que vale 600 por... 600 por seno de 30 me da 300. 300. Y con su signo menos, dijimos. Menos 300. Exactamente. 600 por coseno de La que 30. sigue, 519. 519. 61. 519.61 newton. Vean que no es tan complicado. Vamos a tener en cuenta esas dos definiciones y
aplicar, ¿no? Voy con el tercer vector. Voy a dibujar las componentes con color verde más claro. Miren, una componente es la que está enfrente del ángulo. ¿Qué componente es? ¿Quién me dice? ¿Qué La componente? X. En X, ¿no? Es una componente en Ujú. X, ¿no? ¿Por qué sé que es en X, no? Porque la que está al lado es la de Y, ¿no? Ujú. Se les dificulta, vayanlo de esa manera, ¿no? Y la componente en Y. O como les digo, ustedes a fuerzas tienen que formar un triángulo rectángulo. ¿Uh? ¿Cómo lo forman? Con la parte final de la flechita y hasta donde corte con el eje, ¿no? Ya vieron, formé, cortó en el eje y formé mi triángulo rectángulo. Con las definiciones de seno que les acabo de anotar y de coseno, díganme cuánto vale f3 de x, la componente de f3 en x. Vean quién es el opuesto, vean quién es el adyacente. Para empezar, díganme los signos de esas componentes. ¿Cómo sería la componente en x? Negativos ambos. Negativos Exacto. ambos. Ahora ya díganme cómo serían los valores, así como lo hemos estado escribiendo. ¿Cuánto En valdría la... X sería F3 coseno. Ajá, efectos coseno. No, observa bien. ¿Quién está opuesta a ese ángulo? Ok. Daría F3 seno de... X. Exacto, F3 porque... seno. Ajá, es el seno, porque está opuesta, Sí. ¿no? Está puesto. Y el Ajá, adyacente quedaría F3 coseno de teta. Entonces, exacto. cuando está el seno opuesto, es Cuando está la componente opuesta, ¿no? cuando está la componente de X opuesta es seno. Exactamente, Y cuando está adyacente es coseno. exactamente. Ok, un segundo. Ujú. Así va a pasar. La que está opuesta siempre va a ser el seno. La que está adyacente siempre va a ser el coseno. Ahora sí díganme los valores numéricos, ¿no? La primera, la F3X es 344.71. ¿300 qué? Negativo. 40. Ajá. 44.71 negativo. Exacto, por la posición, ¿no? Del vector. La segunda componente, díganme. 289.25. También negativa, ¿sí o no? ¿189? Sí. Háganlo bien, por favor. Si no, 289.25. nos vamos a equivocar en el resultado, ¿eh? Y no queremos equivocarnos. Vamos con nuestro último y cuarto vector. Como les dije, tienen que formar un triángulo rectángulo con el vector que les están dando. ¿Cómo lo formo, no? Pues miren, tengo mi vector, está la flechita, está la flecha, subo y me regreso, ¿no? Ya formé mi triángulo rectángulo. ¿Quién es la componente opuesta ahora? Sería Y, opuesto es Y. Exactamente, F4 de Y. ¿Y quién es la adyacente? X. F4X. Exacto, porque está al lado, ¿no? Como hemos venido diciendo. Entonces lo escribimos acá, como lo hemos estado escribiendo. Tengo la componente en X, la componente en Y, Entonces ahí quedaría X es seno de teta. X, Sería
No, ¿qué Sería dijimos? coseno, ¿no? No, sería F4 Ajá. coseno de teta. ¿Por qué coseno? Dime por qué coseno. Estás bien, pero ¿por qué coseno? A ver. Ah, porque es el adyacente. Exactamente, ¿ya vieron? El signo es positivo, ¿no? Ya sabemos que es positivo. Razón. Sí. Ah, sí, 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 ya La entendí, Y, ¿qué ya vi. signo tendría? Sí, ya entendí. Negativo, ¿no? Porque habíamos dicho, ¿no? Que una es positiva y Ajá. una es negativa por la posición del vector, ¿no? Porque está en el cuarto cuadrante. Sí, así es. Entonces, ¿cómo sería la componente en Y? Sería No, F4 seno de teta. Menos F4 seno de teta. Exactamente, porque es la opuesta. Así es. Exactamente. Ahorita con el cuarto ejercicio nos vamos a saltar ese. Vamos a hacer lo mismo y a ver si les queda todavía más claro. Díganme los valores numéricos. 4. No tengo calculadora. Vale 175, ¿eh? No se ve bien, pero es 175 newtons. $175, o sea, coseno de 20, ¿verdad? Nos da 164.44. exacto 164.44 newtons. La componente en Y, ¿cuánto nos da? Menos 59.85. Menos 59.85. ¿Con qué finalidad obtuvimos estas componentes? Pues nos están pidiendo la magnitud, ¿no? La magnitud de la suma de estos vectores, ¿no? Y esa magnitud es muy fácil obtenerla si yo tengo ¿cómo se dice? Las componentes. Yo tengo todas las componentes, ¿no? Tengo todas las componentes en X y tengo todas las componentes en Y. Ya, ahí voy bien. Ahora tengo que obtener, la suma de las componentes en X. ¿Cuánto vale la suma de todas las componentes en X? ¿Cómo obtengo esta suma? Pues como su nombre lo indica, sumo todas las componentes en X. ¿Cuánto me da? Sumen todas las componentes en X. La que tenga menos, pues se le queda el menos, ¿verdad? Pero sumen todas esas componentes. Yo menos 220.47. Exactamente. La suma de las componentes en X menos 220.47. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Sumar las componentes de Y. ¿Cuánto nos da la suma de las componentes en Y? Sumen todas las componentes en Y.
La primera vale 150, la segunda 519 y todo eso, ¿no? Etcétera. 320.55. Exactamente. 320.55. Ambas pues tienen unidades de newtons, ¿no? Ya tengo la suma ahora sí. Ya tengo cuánto vale del vector final, ¿no? Esas son las componentes de la suma de todos los vectores, ¿no? Estas son las componentes del vector resultante. Del vector resultante, ¿no? Al sumar esos 4 vectores que me estaban dando, yo obtuve las componentes de mi vector resultante. Lo voy a dibujar en el plano. Como una componente medio negativa, la de X, esas son sus componentes, del vector resultante. Una componente medio negativa, digamos que aquí es el menos 220, y una componente medio positiva, ¿no? Acá. Entonces mi vector viene desde el origen hasta acá. Perdón, me salió diferente el resultado de Y. ¿Cuánto te dio? 440.21. A ver, sería 150 positivos más 519.61 menos Ah, ok. Espérame. Sí, 289.21 menos 59. me equivoqué en un signo, me parece. Sí, sí, sí. Y como te digo, estas son las componentes del vector resultante, ¿no? Su componente en X, que es menos 220. Esta componente es la de X. Y su componente en Y, que es la que tengo acá, ¿no? Que es la de 320. Si yo ya tengo las componentes, me falta obtener la magnitud. ¿Cómo la obtengo? Ya tengo las componentes, veo que es un triángulo rectángulo. Desconecto, pero díganme el valor de esas componentes. El valor de esas componentes, el valor de la magnitud, ¿no? Ya tenemos las componentes. La componente en X y la componente en Y. ¿Cómo obtenemos la magnitud? Desde una fórmula. ¿Cuál es? Ahora el vector se llama F, no se llama A. ¿Cómo es esa? ¿Es el X menos 220? ¿Cómo? No, digo que si el del X es el resultado que se sumó en total, 220.47. Sí. Ajá, es ese, exactamente. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Que son las componentes del vector resultante. Es que se cortó y no lo escuchamos, profe. Son las componentes del vector resultante. Ya tengo las dos componentes. Díganme la magnitud. Tienen una ecuación. Y ocuparemos la ecuación donde es en este caso sería f, el acumulado de fx al cuadrado más el acumulado de fy al cuadrado. Exacto. ¿Cuánto nos da? Dime el valor numérico. Vayan viendo cómo se relaciona todo lo que vimos, ¿no? Las componentes se forman con el triángulo rectángulo, ¿no? Y necesitábamos todas estas componentes porque nos piden la magnitud del vector resultante. Ese vector resultante es la suma de los 4 vectores. ¿Se puede hacer gráficamente? Sí. Pero es más fácil con componentes.
¿Cuánto les da el valor de F? 33. ¿Mm? Me dio 232.63. Ujú. Exactamente. Exactamente. Entonces, esto es lo que me estaban pidiendo, ¿no? El valor de la magnitud. Vean cómo lo obtuvimos, ¿no? Vean todo lo que tuvimos que hacer para obtener este número. Y por último me piden la dirección. ¿Cuál sería la dirección de este vector? Tienen una fórmula, también les di una fórmula para dirección de vector. Les di una fórmula de tangente. Que dice que es el arco tangente. ¿De quién? ¿Se acuerdan? ¿Cotangente de quién? ¿Cuál es la fórmula del arco? Bueno, la que les di. Revisen su apunte. La sumatoria de fuerzas en Y entre fuerzas en X. Exacto. ¿Mm? Díganme el valor numérico. Ya obtenemos la suma de las fuerzas, ¿no? ¿Cuánto nos da teta? Les tomamos valor absoluto para que nos dé un número positivo, por favor. ¿Cuánto nos da ese 55.47. ¿Cuánto? 55.47. 55.47 grados. Ahí ya no se toma en cuenta el negativo ¿De de la X? fuerza en X, no. No, ya no lo tomamos en cuenta. Le tomamos valor absoluto para que el ángulo nos dé un valor, ¿cómo decirlo? Positivo. Ujú. Ok, gracias. Y este sería nuestro, es el segundo, ¿verdad? Segundo ejercicio. ¿Mm? Como yo espero que lo hayan, bueno, comprendido. Veo que algunos sí. Si no, de todos modos, van a tener el link para poder ver nuevamente la explicación. Vamos a pasar con nuestro... Bueno, al final les dejo unos 5 o 10 minutos para que copien. Vamos a pasar con el cuarto ejercicio. Tengan muy presente las definiciones de seno y de coseno. Se dan cuenta que son de mucha utilidad. El opuesto siempre es, ¿qué dijimos? Seno. El adyacente es coseno. Seno, el opuesto. Adyacente va a ser el coseno. Entonces, ¿qué nos dice? Dibujamos el plano. Plano X. Va a ser lo mismo que el anterior, con una pequeña modificación. Tenemos la fuerza F1. A ver si que tiene un ángulo de 60 grados. Y F1, o el vector F1,
vale 25 newtons. Tenemos una fuerza F2 o el vector fuerza F2 que vale que 40 newtons, ¿verdad? Y este vector forma un ángulo de 45 grados. Y tenemos una tercera fuerza F, que no sabemos cuánto vale y que es la que vamos a determinar. Con un ángulo que tampoco sabemos cuánto vale. Y para poder determinarlas, tengo que leer bien mi problema. Tengo que ver qué me están pidiendo. Dice, para que un cuerpo puntual esté en equilibrio, se requiere que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él, sea nula. Es decir, que sea cero, ¿no? Y dice, si las tres fuerzas en la figura actúan sobre un cuerpo puntual en equilibrio, nos piden la dirección y la magnitud de la fuerza F mostrada. ¿Qué va a pasar aquí? Queremos determinar la fuerza F, que no sabemos cuánto vale. Nos dan dos fuerzas. Y nos dice que para que el cuerpo esté en equilibrio, nos dice que la F resultante, las fuerzas resultantes que vamos a obtener tienen que ser cero. O sea, las fuerzas resultantes que obtengamos tienen que ser cero. Es lo que me están diciendo aquí. ¿Queda claro esa parte? ¿Queda claro qué quiere decir con que la fuerza resultante sea cero? ¿Quién va a ser la fuerza resultante en este vector? Bueno, o en este vector, ¿no? ¿Quién es la fuerza resultante en este vector? ¿No es la sumatoria de las tres? Exacto. La resultante. Ese resultado, ¿no?, nos debe de dar 0. Exacto. Sería la suma de F1. En la anterior, ¿quién era la fuerza resultante? La suma de las 4, ¿no? Más F. La fuerza resultante es la suma de las tres fuerzas. Es lo que vimos anteriormente, ¿no? La fuerza resultante fue la suma de 4 fuerzas. Aquí tenemos 3 fuerzas. A lo mejor me van a decir, despeja, ¿no? Despeja F, ¿verdad? Tenemos esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 0, no? Porque es lo que nos dice el problema, ¿no? Que la fuerza resultante tiene que ser 0.
O sea, F1 más F2 más sí, es que como que se está yendo aquí. Sí, está moviéndose ahí. Sí, ahorita está medio inestable. Hace rato iba bien. Están actuando las fuerzas, están sumando a su... Lo que tenemos que hacer uso va a ser uso de las componentes, ¿no? Es lo que nos tiene que quedar claro, ¿no? Díganme, ahorita van a ver por qué. Díganme las componentes de la fuerza 1. Uno como quiera, pero el profe. Para eso ya cállate. Pero no digas cosas, güero, no digas groserías. ¿Vas a Querétaro, Pumita? ¿Vas a aflojar? ¿Cuáles son las fuerzas de las componentes, perdón, de la fuerza 1? No te van a ver por qué las vamos a ocupar, ¿no? En la fuerza 1 vayan dibujando un triángulo rectángulo y así. Ahora, dígame las componentes de las tres fuerzas. Es parecido al anterior ejercicio que se tiene que sacar una por una. Ajá. Tienen que sacar las componentes una por una. Ajá. Y la que tenemos como incógnita. También tienen que sacar no le van a sacar valor numérico, ¿no? Díganme las componentes de esta forma, como F1, coseno y así. Ajá. Que obviamente para el valor numérico tienen que pasar por ese paso, ¿no? O sea, sabemos que la fuerza resultante tiene que ser 0. Que la fuerza resultante depende de F1, bueno, es la suma de F1 más F2 más F. Y 0 es igual a F1 más F2 más F. Pero van a decir, ¿por qué sacas las componentes, no? ¿Por qué no nada más simple despejas F? Porque son vectores, ¿no? No lo puedo hacer de tal forma, ¿no? Ya está. Vayan haciendo las componentes y me van diciendo una por una, ¿no? En cada una dibujen el triángulo rectángulo, vean quién es el opuesto, vean quién es el adyacente. Miren, aquí dibujamos nuestro triángulo rectángulo, el de amarillo que voy a dibujar para F1. Voy a dibujar el de F2 con rosa. Y voy a dibujar el de la fuerza incógnita con verde. Su triángulo rectángulo. Ya con eso creo, bueno, quien vaya acabando me va diciendo, ¿no? Vean que lo que estamos haciendo es obtener las componentes.
de la fuerza resultante, como en el vector anterior. Obtuvimos las componentes del vector F, la fuerza que nos resultó de la suma, ¿no? Aquí vamos a obtener FR de X, que es la suma de todas las fuerzas en X. Y F de R en Y. Y como la resultante tiene que ser 0, la suma de las fuerzas tiene que ser 0, entonces ambas componentes también tienen que ser 0, tanto en X como en Y. Ven que el enunciado del problema nos da mucha información, ¿no? Si la fuerza resultante es 0, sus componentes son 0. Tanto la de en X, la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y. ¿Cuánto nos da la fuerza en X? Así como lo habíamos escrito al principio. Apenas estamos en eso. No, dígame la fórmula, no me digan el valor numérico. La fórmula. La fórmula total. Okay. F1 coseno de teta. Que ya menos, ¿no? Porque tenemos nuestra componente Menos. Menos F1, exacto. Coseno de teta. ¿Cuál es la de Y? F1 coseno. En Y coseno nuevamente. Teta vale 60, ¿no? Ya de una vez. En Y, ¿cuál es? Para F1. Seno, ¿no? ¿Por qué? Porque es El opuesto, ¿no? porque Y es el opuesto. Ve que X es el adyacente, entonces por eso a X le correspondió el Coseno. coseno. Para F2, ¿cómo es? Observen. En X es F2 coseno de teta y F2 seno de teta en Y. Exactamente. Ven que no hay pierde, ¿no? Si ustedes saben identificar quién es el, ¿cómo se dice? El opuesto y el adyacente. No hay pierde, y va a ser más fácil, ¿no? Ambas son positivas, ¿no? Profe, una pregunta. Ahí en F1X, ¿por qué es adyacente? Porque está al lado del ángulo. Mira, los 60 grados está al lado del ángulo. ¿Quién está al lado del ángulo? El eje X, ¿no? Sí, Por sí, eso. sí, tiene razón. Es el adyacente. El que está enfrente es el opuesto. Para la fuerza incógnita, ¿cómo queda? Sí, tiene razón. Ya. Sí, la posición del ángulo que se está formando de entre la X y en este caso el vector, ¿no? Ambas van a ser negativas, ¿no? Porque están en el ejercicio trineo. anterior fue diferente, ¿no? Ok. Díganme en F, ¿cómo queda? En la fuerza 2, perdón, nada más rápido, en la fuerza 2 me da el mismo resultado F de X que de Y, porque coseno de 45 es lo mismo que seno de 45. Pero aquí queremos, ¿sí estás bien?
Por Ok. aquí no queremos, por el momento, el valor numérico todavía no. Ok. ¿Por qué lo estamos resolviendo así? Porque nos piden la magnitud de la fuerza desconocida, ¿no? No nos piden el vector, ¿no? Nos piden la magnitud de esa fuerza desconocida. Por eso ocupamos componentes. Díganme los componentes de la fuerza incógnita. ¿Cuál es la fuerza en X? Vean quién está en X, quién está en Y. X es seno Ujú, y coseno es Y. exacto. Sería F Ujú, de seno de teta de teta. Porque no y el otro coseno. sería F coseno de teta. Ujú, ambas son negativas, ¿no? Porque están en el tercero. Ok. Y ahora ya, ¿no? Al igual que la anterior, hago la sumatoria, ¿no? De todas las fuerzas, ¿no? Pero yo sé que ya son igual a cero, ¿no? Porque el problema me está diciendo que la resultante es igual a cero. Si la resultante es igual a cero, las componentes son también cero. Ujú. Entonces sumo, ¿no? Sería menos F1. Entonces un poquito más largo y un poquito como más de análisis, ¿no? Menos ¿Por qué F1 estos cabrones de la voz porque se pongan a dar? coseno de 60 más F2 coseno de 45, que son todas las fuerzas en X, ya se dieron cuenta. No estamos sacando de otro lado ni nada. Menos F. Aquí está nuestra incógnita, ya vieron la que queremos. Nosotros queremos esa F. ¿Cuánto vale? Su magnitud. Y el ángulo también, ya vieron, está la incógnita. ¿Cómo quedaría la de Y? Sería F1 por el seno de 60. Que ahora son toda la suma de las fuerzas en Y. F1 seno de 60 más F2 seno de 45. Sí entienden por qué están igualadas con 0, ¿no? Porque la resultante me está diciendo el problema que tiene que ser 0 para que el cuerpo esté en equilibrio, ¿no? Si no es 0, no va a estar en equilibrio. Menos F coseno de teta. Vean cómo cada una de las fuerzas corresponde a las en X y en Y, ¿no? Ambas están igualadas con 0. ¿No? Ambas están igualadas con 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos dos ecuaciones, ¿se dan cuenta? Tenemos la ecuación que corresponde a X, la ecuación 1, y la ecuación que corresponde a Y. Vean que en principio fue lo mismo, ¿no? Obtener componentes, igualarlas con 0. ¿Por qué igualarlas con 0? Porque la fuerza resultante tiene que ser 0, ¿no? Para que el cuerpo esté en equilibrio. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Va a ser, no vamos a despejar, bueno, vamos a despejar nada más una variable. Pues al momento, quiero que todos hasta aquí van bien, ¿no? Hasta la igualación con 0, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Que nos da 0 porque pues, la resultante tiene que ser 0, ¿no? Ya sumamos todas, cada una de ellas. No tenemos valores numéricos. Y entonces, ya, ¿no? De aquí yo voy a despejar esta primer término. F seno de teta. Y me va a quedar F seno de teta. F seno de teta me va a quedar que va a ser igual a menos 1. Menos F1, perdón. Nada más lo estoy multiplicando. No, ni multiplicando, ¿verdad?
Estoy, ¿cómo se dice? Despejando, ¿no? Más F1 coseno de 60 más F2 coseno de 45. Ujú. Del segundo, ¿a quién creen que vamos a despejar? Al coseno, ¿no? Vamos a despejar al de la segunda ecuación. Vamos a despejar al coseno. ¿Por qué no despejo las demás? Porque ya conozco cuánto vale, ¿no? Ya conozco esos valores, ya sé cuáles son, porque tengo todos los datos, ¿no? Sé cuánto Sí, el vale. otro es incógnito, ¿no? Ajá. Por eso también tengo que despejarlo, ¿no? O sea, no tendría sentido despejar F1 o F2, porque yo ya sé cuánto vale F1 y F2, ¿no? A mí ya no me interesa saber cuánto vale F1. Lo que yo quiero saber es cuánto vale F, ¿no? Por eso de ambas ecuaciones estoy despejando F, ¿no? Ven que el despeje es fácil, y aquí están restando, pasan del lado izquierdo sumando, ¿no? Y por eso llegamos a estas dos ecuaciones. Hasta aquí van bien, ¿no? Vean, obtuvimos componentes, como siempre, bueno, como ahorita. Y nos despejamos las incógnitas, ¿no? Las despejamos. Las incógnitas. Despejamos ambas incógnitas. F seno de teta. F coseno de teta. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a dividir esta primera ecuación. La voy a dividir en esta segunda ecuación. Ahorita van a ver por qué voy a hacer eso, ¿no? A la primera ecuación la voy a dividir entre la segunda ecuación, que básicamente va a quedar escrito igual, pero lo voy a volver a escribir. Va a ser F seno de teta, va a ser igual a menos F1 hasta la primera ecuación la voy a dividir entre la segunda ecuación. F2 coseno de 45, ¿no? Tengo que dividirlas. Hago más espacio. Coseno de 40. Voy a dividir ahora sí. Divido entre la ecuación 2. Sería F. A ver si alguien me dice qué pasó aquí, por qué hicimos eso. ¿Quién se da cuenta? ¿Quién ya se dio cuenta por qué? ¿Alguien se dio cuenta por qué hicimos eso? Sí, este problema es un poquito más extenso, requiere de un poco más análisis. Pero Eso y le aunamos que no hemos comido, pues sí, se complica más. se complica más. Por digo, les voy a subir el video y así van a poder repasar. Buen punto, vector Alex, buen punto. El vector del hambre y el vector del sueño anulan mi concentración, profe. Disminuye. Mira, esta F Sí. se va con esta F, ¿no? Sí, porque arriba tiene seno y coseno. Seno sobre coseno, ¿qué es? Ya la tenían. Es una identidad trigonométrica. ¿Y cuál es? ¿Es tangente? No. Exacto. Seno sobre coseno. Esta F ya se eliminó con esta F, ¿no? Nos queda que tangente de teta. Y ya obtuvimos el ángulo teta, ¿no? ¿Se dieron cuenta? Por eso hicimos eso, Sí. para obtener el ángulo teta, que es lo que nos están pidiendo en el problema. Lo que les decía, chavos. Entonces hagan esta operación. Bueno, es que, bueno, lo voy a anotar nuevamente. Pero vayan haciéndola y me dan el valor numérico, ¿no? Por eso teníamos que hacer esa división, ¿no?
Vean que en teoría primero fue lo mismo, ¿no? La fuerza resultante, sacar componentes, después igualar componentes con 0, después despejar ambas incógnitas, y ya finalmente hacer este paso, ¿no? Para poder tener el ángulo. Díganme cuánto les da el número. Hágalo bien, por favor. La calculadora en grados, no en radianes, si no se van a equivocar o puede salir mal. Entonces ya que tangente de teta es igual a cuánto. Igual a, estamos ese número, y tangente sería, teta sería tangente a la menos 1, ¿no? Del número que les dé. Del número que ustedes van a obtener. Eso es sí aplica todo lo que es el teorema de Pitágoras, profe. Para la... ¿O cómo se llama esa parte? Sí, para la trigonometría. magnitud, ¿no? Pero aquí yo Sí. quiero que me des el valor numérico, ¿no? De todo esto, ¿no? De eso Sí. que voy de esto. Dame cuánto vale. Conoces todo, conoces F1, conoces F2. Ajá. Sí, el teorema de Pitágoras lo ocupamos para obtener la magnitud de nuestro vector. Aquí no nos los piden, ¿no? En el primero sí nos los llegaron a pedir. Queda 21.157. No, no queda. No da ese valor. Me sale 9.22. La calculadora tiene que estar en grados, ¿eh? Mira, nos va a dar 0.31. Así metan los valores tal cual, ¿no? En la calculadora. Después, como queremos el ángulo, despejamos tangente, ¿no? Pasamos tangente a la menos 1, ¿no? Tangente a la menos 1 ¿de quién? Pues del valor que les dio anteriormente. Ya si quieren después comprueban el resultado, pero da 0.31, 609 y muchos números, ¿no? Al sacarle la tangente a la menos 1, nos da un valor de 17 grados. $17.53, ¿no? Ok. Exactamente, 17.53 grados. ¿Ya vieron? Ya tenemos teta. El ángulo teta, ¿no? ¿Qué es lo que nos pedía el problema? Nos falta... No, teta ya sé cuánto vale. Y aquí tengo mi acierto, ¿no? Ya tenemos un acierto. Es como el tema más complicado, ¿no? De vectores, ¿no? Siempre es como complicado cuando lo ve uno. Ya los demás son ecuaciones que no sé qué aplicar y un poquito de análisis, ¿no? Ya tengo teta.
Entonces, de cualquiera de estas dos ecuaciones, puedo despejar f. Lo despejamos de la primera, ¿no? F, que es lo que me estaba pidiendo el problema, que es por lo que hicimos todo esto. Pues es lo que tengo aquí, ¿no? Menos F1. Bueno, vayan haciendo la operación y me dicen cuánto les da la fuerza F, ¿no? Por eso hicimos esa división, ¿no? Porque queríamos primero el ángulo teta. ¿No? Como les digo, si alguno todavía no le llegó a entender bien, pues ya en la semana ven el video o así, ¿no? Entonces les mando el link más en la noche, ¿no? Como el que está multiplicando el seno de teta pasa dividir. Porque se va a tardar en subir, ¿no? Porque va a durar 1 hora y media casi la grabación. Da 52.6. Sí, muy bien. Ok. Muy bien. Entonces, hacemos un resumen rápido de este problema, ¿no? Que sí es complicado, ¿no? En primer lugar, nos daban tres vectores, ¿no? Que está más arriba. Sí, mira, nos daban tres vectores, ¿no? F1, F2 y el vector incógnita F, ¿no? Nos decían que el cuerpo tenía que estar en equilibrio, ¿no? Y para que el cuerpo esté en equilibrio, la fuerza resultante tenía que ser 0. La fuerza resultante es como la anterior, la suma de los tres vectores, F1 más F2 más F, ¿no? Que es la incógnita. Y sabíamos que podíamos igualar esa suma a 0 por la condición del problema, ¿no? Ahora, como me pedían la magnitud de la fuerza, yo no podía despejar la fuerza de ahí, el vector fuerza de manera directa, ¿no? Para poder obtener la magnitud F, tenía que recurrir a las componentes, ¿no? Las componentes de F1 en X, en Y, de F2 en X, en Y, y las componentes de F en X y en Y también. Hay que tener presente que la componente, que el coseno, siempre es la adyacente, siempre va a ser para la componente adyacente. Y el seno siempre va a ser para la componente opuesta. Las obtuvieron, fue la que me dijeron. Entonces, hacía lo que en el problema anterior, sumaba todas las fuerzas en X y sumé todas las fuerzas en Y. Y las igualé con 0, porque la fuerza resultante tiene que ser 0. Si la fuerza resultante es 0, sus componentes también son 0. Las componentes en X y en Y. Por eso hice esa igualación. Yo tenía dos ecuaciones, ¿no? Las que están encerradas en el círculo rojo, ¿no? Ecuación 1 y ecuación 2. De ambas despejé las incógnitas, ¿no? Porque no tenía sentido despejar las que ya conozco. Despejé f seno de teta, despejé f coseno de teta y me dan ciertos valores, ¿no? Después lo que hicimos fue dividir la ecuación 1 y la ecuación 2, es decir, f seno de teta lo dividí entre f coseno de teta, f1 seno de 60 más f2 seno de 45. Y llegamos a esta parte, en donde decíamos que una f se iba con una f. Que seno sobre coseno era tangente de teta. Que tangente de teta pues era igual a toda esta división, algo extensa. Ustedes tenían que haber, bueno, tuvieron que haber puesto todos los valores numéricos y nos daba 0.3160. Si yo quiero el ángulo, despejo tangente. Para despejarla, pues le ponemos tangente a la menos 1, ¿no? Y la tangente a la menos 1 de 0.31. Y nos daba que el ángulo es 17.53 grados. Ya conozco la dirección del vector F que me estaban pidiendo. Me falta solamente conocer la magnitud, que es la que tanto estábamos luchando, ¿no? Por conseguir dicha magnitud. Entonces, para obtener esa magnitud de estas dos ecuaciones que teníamos, despejamos de cualquiera, ¿no? Elegimos la primera y vimos que F
era igual a menos F1 coseno de 60 más F2 coseno de 45 sobre el seno de teta. Pasó dividiendo porque estaba multiplicando. Sustituyeron valores y nos daba 52.6 newton. No sé si les quedó un poquito más claro ahora sí, con las componentes y todo esto. Era la manera. Pues sí, ya un poquito más claro. Sí, ya. Como les digo, con el video yo creo que cuando lo tengan ya bueno, cuando lo visualicen, ya va a ser un poquito más fácil de entender. ¿Hacemos otro más con componentes o resolvemos uno de los que estaban en la lista? Yo digo que con componentes, ¿no? Vamos a hacer este último. Este es adicional, ¿no? Nada más me dicen el valor de las componentes, así queremos sumar estos dos vectores, ¿no? F1 que vale... ¿Empieza usted, don Orlando? Vamos a hacer este rápido. El grupo, no. Vamos a sumar el vector F1 con el vector F2 que va a valer 10. El F1 vale 100, ¿eh? El F2 vale 10. Y con un tercer vector. Con este vector, F3. Queremos obtener la fuerza resultante. O en otras palabras, quiero obtener la magnitud del vector resultante. Quiero obtener la magnitud del vector resultante. Acuérdense que para obtener la magnitud necesito la suma de las componentes, ¿no? Díganme las componentes de las tres fuerzas nuevamente. Y la 1 sería... Como para ya terminar. Ya saben que para obtener la magnitud simplemente sumamos las fuerzas, todas las fuerzas en X, todas las fuerzas en Y, elevamos al cuadrado cada término y sacamos raíz. Como en el primer ejemplo. Díganme las componentes. De 1 sería en X, F1 coseno de teta y Y, F1 seno de teta. F1 coseno de teta, exactamente. Y la otra sería F1 seno de teta. Las componentes de F2, ¿cuáles son? Con todo y su signo, ¿eh? Sería menos, en X sería menos F2 seno de teta. Exactamente. ¿Y en Y? F2 coseno de teta. Exactamente. Y para F3. Para F3 sería F3. No. F3, ajá. Coseno. Exactamente. Y el otro en Y sería menos F3 seno de teta. Exactamente. Espero que los demás les haya quedado claro, ¿eh? Si el compañero le quedó claro a los demás un poco. Si no, cuando el video ahí va a estar. Y para obtener la magnitud, ¿qué hay que hacer? A ver. La magnitud del vector F resultante, ¿cuál sería? Las sumatorias en X y las sumatorias en Y. Sería esto, ¿no?
la raíz, ¿no? Sumatoria de las fuerzas en X. O sea, sumo todas las X, las elevo al cuadrado, más la suma de las fuerzas en Y. Las elevo al cuadrado, le saco raíz. El ángulo teta, ¿cuál sería? Sería el arcotangente Ujú. de la sumatoria de Y sobre X, sobre la sumatoria de X. Exactamente. Si me da negativo alguna suma, les tomo su valor absoluto Ajá. para que me den un ángulo positivo. ¿Y ya? ¿Ven que es fácil? No era tan... Bueno, no tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil. No es tan fácil. No, la verdad no. Y No luego, es tan... y luego sin comer, imagínese, profe. Sí, es más pesado, ¿no? No, más pesado. Quema más las neuronas, mi cerebro. Sí, sí está pesado hasta ahora, hasta clase, ya en la tarde. Hubiera escogido la primera, profe. Sí, en la mañana, Tú ¿verdad? comes gente, güero. ¿Dónde? No hay, oiga, profe, ¿no hay chance de que nos cambie el horario? No creo, Ahora- porque ya los tienen establecidos, ¿no? O por lo menos a las 11. No, Todos nos ponemos de acuerdo, pues sí, que la cambien. a las 11 tengo química. Hijo, mano. Ujú. Si no, Ahí está. Nachito también tiene química a esa hora, Pesadito, les digo. pero con la Pero de con el- comunicación, pero con la de diseño. Y ahí se sacan las componentes. Ujú. ¿Van a copiar o lo van a copiar cuando suba el video? Ya la copié. Entonces sería todo por hoy, chicos. va a haber- Dale, gracias. Mike. Dale, nos ¿Pasó? vemos el próximo Ahí no lo pasas, Mike. sábado. Ahora, Se cuidan. Dale, chavos. Nos vemos, compañeros. Vale, cuídense. Buena Nos tarde. vemos. Dale, chavos, no vayan a Vamos. pistear. Nachito, vamos al billar, Nachito. Va. Adiós a todos. Nos vemos. Adiós. Ya nomás esperamos la tarea. Profe, Mande. ahí en Memo, la saca el fórmula, billar, en la Memo. fuerza resultante también en donde está la raíz, también Ajá. se agrega la sumatoria de las fuerzas, fuerza 3, ¿no? No, porque serían todas las fuerzas en X. Mira que aquí no tengo ningún subíndice. Es todas las fuerzas en X. ¿Quién sería estas fuerzas en X? Sería Ya, es que esta. el primero eso es cuadrado y luego y cuadrado. Ajá, ¿ya viste? Es x cuadrada y y cuadrada, sí. Exacto. En X sería, en Y sería esta y esta. Sí, Ajá. claro. Gracias, sí. No, ya. Ya tengo hambre. Ya, vamos. Sí. Es el hambre. Hasta luego. Es el hambre. Luego, Profe, ¿le chicos, puede regresar tantito al resultado anterior? al segundo, ¿en el ángulo o en la fuerza? A la fuerza. Ahí está, mira. Ocupamos esta. Despejamos F. Ahí. Mira, despejamos F de la primera ecuación. Por eso el seno pasó abajo dividiendo. Y ya sabíamos cuánto vale la teta, ¿no? 17 grados. Ujú. Por eso nos dio 52. Sí, profe. Gracias. ¿Ya? Sí. Sale, entonces nos vemos.